Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y, volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. El evangelista San Lucas ha prometido un relato ordenado y, después de haber contado lo que sucedió en el Sermón de la Llanura como enseñanza, nos dice que todo lo que tenía que decir a la multitud, al pueblo, lo terminó de decir, y entonces entró en Cafarnaúm. Y esto es interesante porque se nos permite entender que el Sermón de la Llanura fue pronunciado en un lugar cercano al lago de Galilea, en la parte noroeste, y en un lugar muy cercano a la ciudad de Cafarnaúm. Cafarnaúm es una ciudad costera que tenía, en primer lugar, cobradores de impuestos, porque estaba sobre la ruta que venía desde Mesopotamia y bajaba hasta llegar a Egipto. Había mucho movimiento, comercio, y por eso es que había allí un lugar donde se cobraban impuestos. Se nos cuenta que en Cafarnaúm, cuando Jesús entró, había allí un centurión. La traducción que pusieron aquí en el texto oficial es equivocada. Oficiales romanos hay muchos tipos y aquí se trata estrictamente de un centurión. Un centurión es un jefe de 100 soldados, es un comandante que estaba destacamentado allí y muy probablemente al servicio de Herodes Antipas, que gobernaba esa región. Él, como su padre, eran aficionados y admiradores del sistema romano militarizado, y por eso tenían también mercenarios a su servicio con la autorización de Roma. Y por ese motivo no podemos de ninguna manera admitir que se trata de un oficial romano. Aquí no dice en ningún modo que sea romano. Es simplemente un jefe de 100 soldados. Lo que sí es seguro es que es pagano, que no es del pueblo de Israel, por todo lo que va a suceder. Este tenía un enfermo, puede ser un hijo, puede ser un siervo, puede ser un esclavo. Lo cierto que este enfermo estaba a punto de morir y él lo apreciaba mucho. Cuando le comentaron que Jesús había llegado a la ciudad de Cafarnaúm, inmediatamente se movilizó e hizo que una comisión de ancianos de los judíos, los ancianos de los judíos no solamente son gente más adulta, son también aquellos que dirigen a la comunidad, y a ellos les pidió que fueran a donde estaba Jesús para suplicarle que viniera a curar a su siervo.
o a su criado o a su hijo. La palabra pais puede significar todo eso. Cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, con mucho respeto, con mucha parsimonia y atención, le suplicaron a Jesús: merece este centurión, es digno que le concedas el favor que te está pidiendo. Y para argumentar sólidamente, cimentando su petición y convencer a Jesús de que le hiciera esta gracia, le contaron: ama a nuestro pueblo. Algo interesante de este extranjero es que coincide con lo que dice Flavio Josefo, un historiador judío, acerca de Alejandro Magno, que amaba al pueblo judío. ¿Cómo ha mostrado que ama al pueblo judío? Le dicen estos ancianos judíos: nos ha construido una sinagoga. La sinagoga es el lugar del culto, el lugar en que los sábados se reúne el pueblo piadoso para cumplir con el mandamiento de santificar las fiestas. Hacían la lectura del libro de la ley, los 5 primeros libros, después leían a los profetas, se invitaba a alguno de los presentes o a varios a dar sus interpretaciones. Y esto se hacía todos los sábados. Jesús, habiendo escuchado las argumentaciones de esta comisión, en realidad no estaba esperando que los argumentos fueran convincentes. Él siempre estaba dispuesto a atender a quien tuviera necesidad. Así que apenas los escuchó, se puso en movimiento, caminando junto con estos ancianos rumbo a la casa del centurión. Cuando ya estaba muy cerca de la casa del centurión, llegaron unos amigos del centurión. Estos amigos no se nos dice que son judíos o que son paganos. Es muy probable que sean judíos por las razones que ha enviado ya a los primeros y por lo que va a mandar decir a través de estos amigos. Le dicen a Jesús: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo, que entres a mi casa. ¿Cuál es la razón por la que él no quiere que entre Jesús a su casa? No porque está desordenada, porque está fea, sino porque el trato con los paganos, con los no miembros de Israel, que son incircuncisos, cualquier judío que trata con ellos, automáticamente por el mismo hecho queda impuro. Y este hombre, que es un militar, conoce las reglas en todas las cosas de Israel y él no quiere transgredir lo que está mandado. Es un militar que sabe de orden y sabe de obediencia, como lo vamos a ver. Por eso le dice: yo no me atreví a ir personalmente a verte. No quería profanar las costumbres y los usos de los hebreos. Pero le dice: es suficiente con que tú digas una sola palabra para que mi criado, o mi siervo, o mi esclavo, o mi hijo quede sano perfectamente. Porque yo soy un subalterno, dice él, estoy bajo la autoridad de otro, pero también tengo bajo mis órdenes a militares, soldados, a los que yo les digo ve y va, a quien le digo ven, viene, y a mi esclavo, si yo le digo haz esto, lo hace, porque la autoridad depende de la palabra de quien manda y de quien escucha con obediencia. Cuando Jesús oye esta argumentación, se llena de admiración por este hombre y voltea hacia los que lo han ido siguiendo para ver qué va a hacer Jesús. Y les dice: yo les aseguro que ni en Israel. ¿Cómo? ¿Jesús no está en Israel? Sí está en Israel, pero en medio del pueblo de Israel, de las personas, Jesús no ha encontrado una fe de esta calidad, de esta cualidad, de este tamaño, como la que este militar está expresando. Y por eso Jesús les dice a ellos que no hay nadie como este hombre en Israel que tiene una fe tan grande. Y los enviados volvieron a la casa, posiblemente las 2 comisiones,
Y al llegar a la casa del centurión se encontraron con que aquel que estaba enfermo y que Jesús no había encontrado personalmente, había quedado perfectamente sanado. Y el centurión, que no se encontró con Jesús, por su fe obtuvo la curación de su hijo o de su siervo o de su esclavo, por haber creído en Jesús. Que el Señor lo bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el santísimo.